Hey, ¿qué más? Bienvenidos. Si quieres saber qué es una inecuación y entender sus conceptos básicos de una forma diferente, quédate. Este video es para ti. Bueno, vamos a pensar de la siguiente forma. Cuando tenemos un problema en la vida real, en las matemáticas, en la física, en la química, lo que se hace para solucionar ese problema es plantear una relación entre las variables que están involucradas. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la física, una velocidad se puede plantear como una distancia sobre un tiempo. Por ejemplo, un peso se puede plantear como la masa por la gravedad, ¿cierto? Cosas básicas pues de física. Por ejemplo, en temas de negocios, los ingresos se pueden plantear como la cantidad de ventas por el valor unitario de cada artículo. Este tipo de planteamientos se conocen como ecuaciones. No hay ecuaciones sino ecuaciones, vamos paso a paso para que podamos comprender. Este tipo de ecuaciones tienen una particularidad y es que al momento de resolverlas o de solucionarlas me van a arrojar una solución o dos soluciones o finitas soluciones, dependiendo de cómo estén relacionadas las variables o del planteamiento que tengamos. Pero ¿qué pasa si el planteamiento o el problema que yo tengo requiere infinitas soluciones o requiere un intervalo de soluciones? ¿Qué sucede? ¿Me sirven las ecuaciones? Ya no me sirven. Tengo que entrar a plantear una inecuación. Es decir, una inecuación es un planteamiento o una relación entre las variables que al momento de resolverla me va a generar infinitas soluciones o un intervalo de soluciones. Si no comprendes bien cómo se representan los intervalos o qué es un intervalo, te invito a que veas este video para que comprendas mejor cómo se representan las soluciones de las inecuaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ver las inecuaciones en los planteamientos o en la vida real? Un cohete cuando va a salir de la Tierra necesita una velocidad mínima de 40.000 km por hora. Entonces se tienen que calcular su aceleración, su velocidad inicial, su peso y muchas otras variables. ¿Para qué? Para que esa velocidad al momento de salir de la Tierra sea mayor o igual a 40.000 km por hora, que es la velocidad aproximada que necesita un cohete para poder salir de la Tierra. Por ejemplo, si tenemos que estamos fundiendo un material, entre qué rangos tiene que estar la temperatura, entre qué valores tiene que estar la temperatura, para que primero el material sí se funda y para que el material no pierda sus propiedades. ¿Cuál es ese intervalo de temperaturas en el que yo voy a fundir mi material? Listo. Entonces, todo este tipo de planteamientos o todo este tipo de relaciones se conocen como inecuaciones. Veamos. Entonces, una ecuación, como lo vimos, está relacionada mediante un igual y arroja finitas soluciones. Una inecuación está relacionada mediante los símbolos de desigualdad, que básicamente es uno. Pues se dice que son mayor que y menor que, pero vamos a lo que es uno. Si yo, por ejemplo, tengo 3 menor a 5, ¿qué pasa? Yo lo leo en este sentido y me dice 3 menor que 5, pero si yo lo leo en este sentido me dice 5 mayor que 3, entonces en realidad es el mismo símbolo. Simplemente lo tenemos, la parte cerrada indica menor y la parte abierta indica mayor, lo podemos ver de esa forma. Este símbolo es el símbolo de desigualdad, que puede ser mayor que, mayor o igual que, menor que o menor o igual que, dependiendo del planteamiento del problema o el ejercicio que tengamos. Entonces, yo quiero que comprendamos algo. En las matemáticas hay reglas, hay procedimientos, hay claves. Si nosotros comprendemos bien esas reglas y entendemos qué procedimientos se siguen, cuáles son las claves que hay, vamos a entender cómo resolver los ejercicios. Porque muchas veces resolvemos un ejercicio, pero no sabemos qué es lo que estamos haciendo, que por eso es que se nos complica. Entonces tenemos que entender primero los conceptos, saber qué reglas aplican, saber qué procedimientos aplican y a partir de ahí sí resolver los ejercicios. Entonces, por ejemplo, en las ecuaciones tenemos unas reglas que también aplican para las inecuaciones, pero hay que tener unas claridades. Miremos, en las ecuaciones se pueden sumar y restar números en ambos lados de la igualdad. En las inecuaciones se puede, también se puede realizar esa operación. En las ecuaciones se pueden multiplicar y dividir por números positivos en ambos lados de la igualdad. En las inecuaciones se puede, también se puede hacer eso y no sucede nada, no hay ningún inconveniente. Por último, cuando vamos a multiplicar por un número negativo, en las ecuaciones no hay problema. En las inecuaciones hay que tener esta claridad. Veamos, si yo tengo, por ejemplo, que 3 es menor a 5, ¿cierto? Esto es verdadero. Pero si yo tengo menos 3 y menos 5, multipliqué ambos lados por menos 1, el menos 3
cómo es en relación con el menos 5. El menos 3 ya es mayor que el menos 5. Entonces miren que el sentido de la desigualdad debe cambiar cuando se multiplica por un número negativo. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, estas son las reglas que vamos a seguir para poder resolver las inecuaciones. Pero, entonces, ¿cuál es la clave o qué es lo que yo tengo que saber para poder resolver una inecuación de forma correcta? La clave de las inecuaciones es, primero, identificar qué tipo de inecuación tenemos, cómo se clasifican. Y segundo, saber qué procedimiento se aplica en cada una de ellas. Vamos a ver, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en inecuaciones de primer grado o lineales, inecuaciones cuadráticas, inecuaciones racionales e inecuaciones con valor absoluto. ¿Qué son las inecuaciones lineales o de primer grado? Son inecuaciones que tienen polinomios de primer grado o menor en ambos lados de la desigualdad. ¿Cómo así? Si yo tengo 3x menos 5 menor o igual a 10, esto es una inecuación lineal o de primer grado. ¿Por qué? Porque mi variable tiene exponente 1 o mi variable es de primer grado. Por eso se le llama de esa forma. Si yo tengo 3x más 10 sobre 5 menor o igual a 3x menos 15. Esto también sería una inecuación lineal. Si yo tengo x menos 2 sobre 10 menor o igual a x más 3 sobre 5. Esto también sería una inecuación lineal. Mi variable es de grado 1 o tiene exponente 1. Listo, inecuaciones lineales. De forma resumida, que lo vemos en detalle cuando resolvamos los ejercicios. ¿Cuál es el procedimiento de una inecuación lineal? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que despejar la variable. ¿Cómo hacemos? Entonces unimos términos semejantes en lados diferentes de la desigualdad. En un lado donde está mi variable y en el otro lado donde tengamos las constantes o los números. Y despejamos mi variable como si fuera una ecuación. Teniendo en cuenta la claridad de que si vamos a multiplicar o ir por un número negativo, debemos cambiar el sentido de la desigualdad. Lo vemos paso a paso cuando resolvamos los ejercicios. Vamos a ver que va a quedar muy claro. Inecuación cuadrática o de grado superior. ¿Cuáles son? Son inecuaciones que se componen por polinomios de grado 2 o superior. Las más comunes son las cuadráticas, que son cuando el polinomio es de grado 2, x a la 2 menos 3x mayor o igual a 5. Inecuación cuadrática, ¿por qué? Porque vean que ya mi variable tiene grado 2 o exponente 2. Si yo tengo x a la 2 menos 1 sobre 10 mayor o igual a x más 3. Inecuación cuadrática. Si yo por ejemplo tengo una inecuación con un exponente 3, x a la 3 menos x a la 2 mayor o igual a 10, ya como se le llama, inecuación cúbica por ejemplo, ¿listo? O inecuación de grado superior. Pero las más comunes son las cuadráticas, que es con las que más se trabaja. Listo, estas no son tan comunes, aunque también las podemos ver. De forma resumida, el procedimiento de una inecuación cuadrática o de grado superior es pasar todos los términos a un lado de la desigualdad, por lo general al lado izquierdo. Luego simplificamos o unimos esos términos semejantes, factorizamos, identificamos las raíces de cada factor y a partir de esas raíces hacemos un análisis de signos para identificar cuál es la solución de mi inecuación. Luego seguimos con las inecuaciones racionales, que simplemente están compuestas por expresiones racionales. Es decir, yo tengo 3x sobre x menos 1 menor o igual a 10. Una expresión racional es cuando mi variable está en el denominador. En este caso, listo, cuando mi variable está en el denominador, x menos 2 sobre x a la 2 menos 3 mayor o igual a x menos 1. Miren que no importa el grado de mi variable. Lo importante para identificar este tipo de inecuaciones es que mi variable esté en el denominador. A estas se les llaman inecuaciones racionales. El procedimiento es muy similar al de las inecuaciones cuadráticas. Pasamos todo a un solo lado de la desigualdad, unimos términos semejantes u operamos por las fracciones que tengamos, simplificamos, factorizamos las expresiones, identificamos las raíces de cada factor y luego de sacar esas raíces hacemos el análisis de signos para identificar la solución de mi inecuación. Hay que tener en cuenta, muy importante, que si mi inecuación dice mayor o igual o dice menor o igual, al momento de encontrar la solución yo no puedo tener en cuenta las raíces que estén en el denominador. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta esas raíces, al momento de reemplazarlas en mi inecuación original, hacen que el denominador sea cero, que eso no se puede. Listo, para tenerlo en cuenta. Y por último, las inecuaciones con valor absoluto, que simplemente es cuando tenemos un valor absoluto de por medio, x menos 1, valor absoluto de x menos 1 menor o igual a 3, inecuación con valor absoluto. Podemos tener x menos 3, valor absoluto de x menos 3 menor o igual al valor absoluto de x más 1.
también es una inecuación con valor absoluto. La clave de este tipo de inecuaciones es identificar el tipo de inecuación con valor absoluto que tengamos, que eso lo identificamos en esta tabla, estilo de inecuación. Entonces, identificando qué tipo de inecuación tengo, vengo y comprendo y estudio esta tablita. Entonces tengo este tipo de inecuación. La solución que me arroja es esta. Entonces me arroja dos inecuaciones, por lo general. ¿Yo qué hago? Resuelvo esas dos inecuaciones. Y aquí tengo una reglita o una cosa que es muy importante. Si yo la tengo con menor o con menor igual, ella me arroja dos inecuaciones. Yo las resuelvo, me salen dos soluciones. ¿Qué hago con esas dos soluciones? Intercepto esas dos soluciones y esa sería mi solución final. Si yo la tengo con mayor o con mayor igual, también me salen dos inecuaciones. Resuelvo esas dos inecuaciones. ¿Qué hago con esas dos soluciones? Uno de esas dos soluciones y esa sería mi solución final. Ya con estos son casos especiales que lo vemos en detalle cuando resolvamos los ejercicios para que no hagamos el video muy largo. Eso ha sido todo por este video. Si han comprendido, si han entendido el concepto de la inecuación, déjenlo saber en los comentarios si les ha gustado o si tienen alguna opinión, algún comentario, alguna sugerencia. Todo es bienvenido. Nos vemos en el próximo video.